Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta primera evaluación del nivel 2 de lengua castellana y literatura. Ya sabéis, estamos comenzando el curso y vamos a ir viendo cada uno de los temas a lo largo de esta primera evaluación para que podáis ir estudiándolos semana a semana. En la primera tutoría que vemos nos encontramos con el tema 1, comunicación oral, que empieza en la página 11. Y bueno, pues vamos a empezar por el primer epígrafe. Escuchar, hablar y conversar. Como vemos aquí, escuchar es mucho más que oír. Oír es un proceso puramente físico que implica, pues que nuestro aparato auditivo se ponga en funcionamiento y perciba los ruidos y los traduzca en nuestro cerebro, ¿no? Escuchar ya es otra cosa, es un proceso intelectual, más emocional, porque digamos que tiene un nivel superior dentro del proceso de oír. Implica pues que quien escucha da sentido e interpreta lo que oye, ¿vale? No es solo escuchar, sino entender lo que se escucha y pues darle eso, un significado. Saber escuchar enriquece, por tanto, la comunicación. ¿Por qué? Pues porque nos permite conocer los puntos de vista de los demás, establecer un diálogo y discutir sobre ellos, intercambiar ideas, sentimientos, etc. Entonces, después vemos el proceso de comunicación, que también es importante recordarlo, aunque lo vimos el año pasado en el nivel 1. La comunicación, como veis, es un proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a otra. Para que tenga lugar, tiene que existir un código con unas reglas, es decir, una lengua, en este caso la lengua española, y hemos de tener en cuenta el contexto, o sea, lo que rodea la situación comunicativa, los ruidos que rodean el acto comunicativo, el emisor, el receptor, en fin, todo lo que ya sabemos. Además, en caso de no entender algo, nos pediremos que nos repitan el mensaje para así entenderlo bien y correctamente. Bien, vamos a ver el epígrafe 2 de nuestro tema, la comunicación oral. Atendiendo al canal, podemos hablar de dos tipos de comunicación. Como sabemos, la oral y la escrita. La de tipo oral, como su nombre indica, tiene como soporte el aire, las líneas telefónicas. La de tipo escrito, sin embargo, se realiza a través de un papel o de un soporte como el que nos ofrecen las tecnologías de la información, un email, por ejemplo. La comunicación oral tiene una serie de características que seguramente ya todos conocemos. Un único código, se realiza de manera espontánea, natural, se pasa de un tema a otro constantemente, cuenta con recursos de carácter no verbal, es decir, los gestos, las miradas, las expresiones faciales que acompañan al discurso. Bueno, todo esto lo leemos porque es un epígrafe muy importante y suele ser pregunta de examen. Bien. La comunicación oral es la manera más antigua de comunicarnos y ha resultado fundamental para la creación de lo que conocemos como cultura. Dentro de esa comunicación oral, la conversación sería la comunicación oral por excelencia. También es la base de nuestras relaciones sociales, ¿vale? Bien, hay una serie de consejos para mantener una conversación que son claridad al hablar, evitando palabras rimbombantes o complicadas, brevedad, centrándose en el tema que queremos tratar, y la actitud positiva y educada, dejando también hablar al otro y así poder escuchar lo que nos dice, ¿vale? Y elaborar nuestro discurso en base a lo que el otro nos ha dicho. Bien, vamos a ver los discursos. Página 13. Como os ponemos aquí al margen, no es necesario memorizar la tabla, simplemente vamos a entender lo que nos dice el tema sobre los discursos y pues saber lo que es un discurso y los tipos que hay un poco por encima, ¿vale? Llamamos discurso a la sucesión de oraciones que utiliza un emisor para expresar un mensaje. Es decir, cualquier tipo de enunciación es un discurso, ¿vale? Dentro del proceso comunicativo existen muchos tipos. Los tenemos ahí a continuación y en la página. Se pueden diferenciar los tipos de discursos según el canal, las funciones del lenguaje, etc., ¿vale? Como veis, hay muchísimos. También los tenemos aquí separados según el tipo de discurso. Por ejemplo, los que nos van a interesar según la intención, si es literario o no literario, porque los discursos literarios, los textos, los vamos a ver en la tercera evaluación. También, según el modo de construcción, nos interesará el familiar, el formal, el oral escrito, por supuesto. Y luego, según las funciones del lenguaje, como os digo, no vamos a aprendérnoslas de memoria. Como veis, hay un error en la diapositiva, según las variaciones del lenguaje y según el modo de construcción se repiten, ¿vale? Según el modo de construcción serían descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y dialogal.
Bien, pues estos también son importantes porque en la tercera evaluación veremos los textos descriptivos, narrativos, etcétera, y tendremos que saber diferenciarlos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, aquí tenemos el resto de discursos según su tipo. Y dicho esto, vamos a pasar a la estructura del discurso, muy importante, casi siempre pregunta de examen o bien en las evaluaciones o bien en el global. Recuerda, como os pongo aquí, que texto y discurso son lo mismo. Cuando hablamos de texto hablamos de discurso y viceversa. La estructura del discurso tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Muy sencillo, ¿vale? En la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector y que siga leyendo. El desarrollo es la segunda parte, donde se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos, que bueno, puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. O sea, en definitiva es el centro del discurso, la parte más extensa. La conclusión sería esa tercera parte, donde se hace una recapitulación de lo dicho. Es una conclusión derivada del desarrollo y la introducción anterior, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a ver la comunicación oral y sus tipos, ¿vale? Bien, nos vamos, pues fijaos, hemos pasado muchas páginas hasta llegar aquí. Vamos a ver ahora, la comunicación oral y sus tipos, efectivamente. Bien, nos vamos a la página 30. La comunicación oral puede ser espontánea o puede ser planificada. Como su nombre indica, ¿cuál será la espontánea? Pues aquella que no tiene un plan organizativo previo, no tiene una estructura fijada y se desarrolla siempre en una situación informal. Una conversación, por ejemplo, con un amigo que nos hemos encontrado. En cambio, la comunicación oral planificada es esa que sí que tiene un plan fijo, con una estructura, unas pautas, ¿vale? Es como, por ejemplo, en una reunión donde hay un orden del día y tenemos unos puntos, ¿vale? Pues en una reunión de vecinos, por ejemplo, sería una comunicación oral planificada. Bien, en nuestro tema nos habla además de comunicación informal e informal. La informal, pues como su nombre indica, si hablamos de un modo coloquial, y formal cuando hay un estilo muy elaborado y muy cuidado. Bien. Os volvemos a repetir aquí los elementos de la comunicación. Como veis, bueno, pues hay una serie de elementos básicos que tenemos que conocer. Bien, visto esto, vamos a pasar a explicar la argumentación y la exposición. Son 2 tipos de comunicación oral. La argumentación consiste en defender una idea mediante razones o argumentos, por eso se llama argumentación. Lo que pretende es persuadir al receptor y hacerle reaccionar a su favor. O sea, está buscando una reacción, ¿vale? En cambio, exponer es solamente, digamos, informar, presentar un tema con la finalidad de transmitirla, de hacerla conocer, pero no con el objetivo de convencer ni de persuadir para que hagamos algo, sino simplemente transmitir información. La estructura de la argumentación sería introducción, exposición o tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Sin embargo, la estructura de la exposición es la de cualquier discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Las técnicas de participación oral que tenemos que ver, bueno, pues por saber cuáles son y digamos en qué consisten, serían de 2 tipos: individual y colectiva. Individual, pues está claro, es aquella en la que un solo hablante se dirige hacia un público. Colectiva es aquella en la que en el diálogo participan varios interlocutores, por ejemplo, una entrevista, un debate, una mesa de redonda, etc. Bien, con esto habríamos terminado nuestro tema, ¿vale? Ya haríamos los ejercicios de autoevaluación y simplemente os traigo para esta primera clase 4 libros que podéis leer un poquito el argumento que os dejo en pantalla: El regreso del Catón, La chica del tren, La reina descalza y Misión Olvido, ¿vale? Para estos 4 libros, bueno, pues yo creo que podéis dedicarle por lo menos la lectura durante esta primera evaluación y os vendrá bien alternarlo con el estudio y así fomentar un poquito ese gusto por la lectura. Bueno, os los dejo en pantalla, los leéis tranquilamente y cuando os decidáis podéis incluso enviarnos algún resumen o decirnos vuestra opinión una vez que lo hayáis terminado, en fin, que nos gustaría que os animaseis a leer y bueno, pues pudiéramos ver que habéis hecho caso de nuestras recomendaciones. Pues nada, con esto hemos terminado, espero que os haya resultado interesante, nos vemos en la próxima semana, en la próxima clase. Gracias. Sí, era para pedirte la dirección. Dime.